Se masca la tragedia. 14 inmigrantes, 14 personas, algunos menores de edad, andan perdidos en el estrecho de Gibraltar. Ojalá nos equivoquemos, ojalá la suerte se alíe con la patera que navega a la deriva y el capricho del fuerte viento de levante que sopla en la zona. Ojalá nos equivoquemos, insistimos, pero hace 12 horas que se desconoce el paradero de estos 14 inmigrantes que soñaban con un mundo mejor que puede tragarse una vez más el profundo estómago del estrecho. Insisto, ojalá podamos contarles un desenlace feliz, pero si no es así, habrá que preguntarse de nuevo por qué estamos perdiendo nuestra capacidad de sensibilizarnos ante el drama del hambre y por qué conducimos a la muerte a estos inmigrantes que huyen de las concertinas de Melilla y del SIME, del Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho, en las costas gaditanas y onubenses. Sobre este y otros asuntos de actualidad debatimos en la tertulia periodística de los lunes con 4 periodistas del Mundo, El País, La Cadena SER y Europa Press. Con Carmen Torres, Raúl Limón, Sara Armesto y Francisco Morón, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andalucía, buenas noches. El drama de la inmigración clandestina bordea de nuevo otra tragedia. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han buscado sin éxito desde las 10 de la mañana una patera a unas 20 millas de Motril con unos 14 inmigrantes a bordo. Uno de ellos telefoneó alertando de la zozobra de la embarcación. Precisamente hoy el Supremo ha confirmado la condena a 7 años de cárcel para los 2 patrones de otra patera que en 2012 fue interceptada en Almería con 29 inmigrantes a los que cobraron 600 euros a cada uno por el viaje. A todo esto, nuevos rechazos a la colocación de concertinas en las vallas de Melilla. En esta ocasión ha sido la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, que se suma a la Comisión de Migraciones de la Iglesia Católica, el Obispo de Tánger y la Diócesis del Obispado de Cádiz y Ceuta, que denuncian que estos mecanismos cortantes vulneran muchos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo demás, las plantas aeronáuticas de Sevilla, Puerto Real y el puerto de Santa María están a la espera de conocer cómo les va a afectar los 5.800 despidos que prevé el consorcio europeo EADS Casa en toda Europa hasta 2016. A las factorías españolas les afectará en 600 trabajadores, aunque las plantas andaluzas esperan no sufrir ninguna merma gracias al elevado número de pedidos que tienen que afrontar. Así lo entienden fuentes de la dirección de Airbus y también los propios comités de trabajadores. Último pago a proveedores del Gobierno central. 6.862 empresas y autónomos andaluces se benefician desde hoy del tercer y último plan del Ejecutivo, en este caso con los ayuntamientos. En una primera fase, 288 consistorios andaluces saldarán 91.000 facturas por importe de 453 millones de euros. La segunda fase a principio de 2014. Y reacción inmediata del PSOE andaluz a la afirmación del presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, de que Cataluña y Andalucía han cerrado centros de salud para mantener 7 canales de televisión abiertos. Con esta acusación, Fabra, del Partido Popular, ha justificado en una entrevista al periódico El Mundo el cierre del canal Nou. Para Juan Cornejo, secretario de la Organización de los Socialistas Andaluces, el PP vuelve a demostrar su obsesión con Andalucía y en esta ocasión con nuevas mentiras. Cornejo, quien sostiene que el PSOE acepta la petición de Izquierda Unida de crear un grupo de trabajo sobre la reforma de la ley electoral, como ambos partidos firmaron en el pacto de gobierno. Pero los socialistas avisan que tiene que ser con el consenso de todos los partidos y, por tanto, con el apoyo también del Partido Popular, lo que condiciona y de qué manera que esta reclamación histórica de la coalición de izquierdas prospere. Y hoy ha dejado de ser presidente de Sevilla el abogado José María del Nido, condenado por malversación y prevaricación por el Supremo al probarse que cobró millones de euros, casi 3 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella por trabajos judiciales que no justificó. Esta mañana pedía disculpas por el daño que haya podido hacer al Sevilla al mantenerse en el cargo cuando fue condenado en primera instancia por la Audiencia de Málaga. Nos preguntamos, ¿qué aplaudían en el antepalco decenas de dirigentes y aficionados? ¿Qué malversó? ¿Qué prevaricó? ¿Que provocó un quebranto a las cuentas públicas del consistorio marbellí? En fin, sobre estos asuntos reflexionamos en la tertulia con Carmen Torres, con Raúl Limón, con Francisco Morón y con Sara Armesto, a los que ya saludamos. Carmen Torres, buenas noches. Hola, buenas y muchísimas noches. gracias por acompañarnos. Raúl Limón, bienvenido de nuevo a tu casa. Sara Armesto, buenas noches. Buenas noches. Francisco Morón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar con la noticia de portada. En esta mesa periodística de los lunes, que sin lugar a dudas pasa por la incertidumbre, por la zozobra que se está viviendo en este momento en el estrecho de Gibraltar, con Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rastreando, pues lo dicho,
muchos puntos del estrecho, intentando peinar el estrecho de Gibraltar desde las costas de Granada, porque hay una patera, al menos con 14 inmigrantes desaparecidos. Y aquí os pregunto, parece que la suerte está echada por la experiencia que tenemos de los precedentes que ha habido en el estrecho. Ojalá nos equivoquemos, pero os pregunto, ¿nos podemos agarrar todavía a algún tipo de esperanza, Raúl? Yo, por las condiciones meteorológicas y por la experiencia que hay en este tipo de salvamento y de rescate en pleno invierno, con unas muy pocas horas de luz, con una temperatura del agua muy baja, yo lamentablemente creo que tenemos que estar hablando de una nueva tragedia en el estrecho, incomprensible por otra parte. Yo creo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de perder vidas en el mar. Carmen Torres ha trabajado muchos años en Cádiz y conoce perfectamente la realidad migratoria. Otro drama que, sin lugar a dudas, nos sitúa ante una tragedia mayúscula. Es horroroso, ¿no? La noticia y a ver cómo acaba, pero lo comentábamos antes, cuánto tiempo llevamos recibiendo pateras y qué hemos aprendido, qué hemos conseguido solucionar en este tema, y hay que hacer ya un balance inmediato y poner otro tipo de medidas, ¿no?, sobre la mesa. Estaba buscando y parece que llevamos 25 años recibiendo pateras. La primera de la que hay constancia oficial es del 1 de noviembre de 1988. En todo este tiempo que hemos logrado solucionar y que hemos logrado avanzar, ¿seguimos igual? Eso debería ser un punto importante de análisis, ¿no? Sí, efectivamente tiene mala pinta, y sobre todo habría que destacar que porque las organizaciones que trabajan con los inmigrantes siempre destacan y tienen estimaciones de que son mayores el número de inmigrantes que mueren en naufragio que no conocemos, que no está en ninguna estadística, que los que, como en estos casos, si llega alguien puede dar la voz de alarma y se activa un dispositivo para intentar recuperarlo. Y la verdad, es lamentable, pero al menos este caso pues puede reabrir el debate de verdad del drama humanitario que es en sí para estas personas arriesgar sus vidas, cuando quizás estamos hablando de elementos de medidas disuasorias y de vigilancia que no van a la raíz del problema, ¿no? Sí, desde luego, se trata de un drama humano sobre el que no se actúa, y la actuación debe de ser en el origen. No evitar que lleguen a Europa o que lleguen a España en este caso, sino actuar en el origen y evitar que se produzcan estos dramas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los últimos años, que son la cantidad de menores que se están incluyendo en estas pateras y vidas realmente que están empezando y que padecen o que mueren o que fallecen en el mar, ¿no? Es una pena. ¿Y cómo corre mayor peligro? Porque eligen ya rutas mucho más peligrosas, mucho más prolongadas, muchas más largas. En este caso, yendo por el mar de Alborán, por la costa de Motril, porque evidentemente está muy blindada la costa de Cádiz a través del SIBE, las concertinas en Melilla. En fin, os pregunto, no sé si es una pregunta demagógica, pero ¿les estamos conduciendo a la muerte? Ya vienen de un drama enorme, ¿no? Un drama, y también ellos vienen huyendo hay mafias ahí. Precisamente tú has hecho referencia a la condena hoy del Supremo, sí. Del Supremo, ¿no? Eso demuestra que no es solamente que haya personas que huyen o buscan un mundo mejor o una situación económica en la que puedan sobrevivir o vivir en unas situaciones mejor, sino que también hay una mafia metida que vive de eso, de la desesperación de esas personas, que ahí es donde creo yo que hay que actuar realmente, en el origen, y evitar que la única salida de estos seres humanos o estos ciudadanos sea salir de su país y tirarse al mar. Pero eso ya hablamos del problema de hasta qué punto Marruecos se involucra en estos problemas, ¿no? Tanto con las pateras como con las concertinas. También Europa. Sí, pero un problema es que Marruecos, muchas veces miramos que Marruecos se involucra, pero tenemos nuestros radicados por tener Marruecos, tranquilamente. Sí, o sea, que tampoco solamente es Marruecos la culpable, sino también nosotros tenemos que ser capaces de presionar para que Marruecos también actúe y evitar esto. No hace ni siquiera falta presionar. O sea, yo creo que con adoptar políticas o visiones a largo plazo de la situación que tenemos enfrente y muy cerca, sería ya determinante para cambiar de rumbo. Es decir, ahora mismo lo que estamos es blindando nuestras fronteras, sin darnos cuenta que de aquí a muy pocos años el 60% de la población española, solamente española, en el norte de Europa la situación es aún peor, va a ser o mayor de 64 años o menor de 16, es decir, necesitamos gente y vamos a necesitar gente, y nosotros lo que le estamos haciendo es poniéndole barreras, y además le estamos poniendo barreras mortales, ya, Raúl, o que hieren, o que hacen daño. Entonces, ¿por qué no nos sentamos? ¿Por qué no nos ponemos del lado del desarrollo conjunto? ¿Por qué no nos damos cuenta que dentro de unos pocos años en los países en desarrollo
nos van a coger la carrera, que África está ahí, que Asia está ahí empujando, Sudamérica está empujando. Nosotros le estamos poniendo barreras a lo que va a ser nuestro propio futuro. Pero que eso se hizo, ¿no?, con la regularización de Zapatero de los inmigrantes ilegales y el efecto llamada y ahora están todos volviéndose a su casa. Está habiendo un retorno de la migración, sobre todo sudamericana, tremenda, ¿no? Que eso tampoco ha parecido ser la solución. Sí, puntualmente, cuando se necesitó esa mano de obra más barata, pero claro, ahora están sufriendo los efectos de la crisis como todos los demás. Claro, y también está habiendo muchos españoles que también son emigrantes buscando un mundo mejor, ¿no? Por eso quizás sorprende la insensibilidad del gobierno con medidas como con las cuchillas que se han colocado en la frontera de Melilla. Quizás falte lo que tú decías, dentro de la Unión Europea, de la tragedia de Lampedusa, parece que ya se ha olvidado. Hasta que de nuevo aparezcan centenares de cadáveres en el mar, este fin de semana, el debate se vuelve a cerrar. Lo curioso es que ha habido un acuerdo internacional sobre la organización del mercado, es decir, se han liberalizado el paso, vamos a facilitar el paso de mercancías y sin embargo estamos poniéndole barrera a las personas, ¿no? Dice, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, la Unión Europea se comenzó así, ¿no? Permitiendo a las empresas... ¿Y qué hace falta ya? Seguimos con un tema a colación, ya habéis puesto encima de la mesa, como son las concertinas. ¿Qué hace falta para que el Gobierno central escuche el clamor que está viendo? Ya no solo de organizaciones no gubernamentales, de ONG, sino del propio Obispado de Cádiz, de Ceuta, de Tánger, de la Comisión Migratoria de la Iglesia Católica, de la Defensora del Pueblo. Hoy en una entrevista en El País decía Mariano Rajoy que iban a estudiar otras alternativas, pero que en principio eran medidas disuasorias, ¿no? Sí, exacto, le quitaba toda importancia a lo que pudiera suponer la colocación de esas cuchillas. Es que lo son medidas disuasorias y eso no es una medida agresiva todo el mundo... Es una medida disuasoria pero agresiva. Bueno, pero te quiero decir, no es un arma, no se está disparando a la gente que intentan, es evidentemente una medida disuasoria para que no intenten traspasar la valla. Puede haber otras vallas más altas, muros como el de Estados Unidos y México, en fin, pero lo de las alambradas es, digamos, una cuestión cultural, ¿no? Hoy lo comentaba yo con mi padre. Yo que soy de pueblo, en los pueblos no habéis visto las tapias que ponen arriba los cristales con el cemento. Pero estamos hablando de una medida de un gobierno que no es nueva, que es una medida antigua, que lleva tiempo. Pero estamos hablando de un gobierno que lo que tiene que hacer es una alternativa, haber aprendido durante este tiempo a tomar otro tipo de medidas, otro tipo de serie de decisiones que eviten que la valla sea el único recurso que le quede al que pretende entrar en España. Eso es lo que hay que evitar. Pues volvemos, creo yo, al punto anterior. Cuando hablas con tu padre de las cristales, eso para evitar robo. Claro. Pero aquí estamos hablando de la llegada, o sea, estamos hablando de una frontera, pero no estamos protegiendo de ninguna guerra, no estamos en un periodo pero se habla de una frontera que también, lo comentábamos antes, que no es solo la española, sino la europea. Es que también aquí tenemos un problema que va más allá, ¿no? Y también un problema con Marruecos que permite que haya 1.200 o 1.500 subsaharianos allí buscando la forma de entrar y que no se les controle ni se les retire, sino endosando ese problema a España y a Europa, ¿no? Evidentemente a cualquier persona se le hiela la sangre de ver eso y es una cuestión que afecta y apela a los sentimientos y a las emociones de las personas. Y es doloroso y por supuesto salen todas las organizaciones, la Iglesia, Pro Derechos Humanos, pero que es un problema más importante y que creo que no debemos dejarnos llevar solo por lo emocional y sentimental, que por supuesto que sí, pero que hay que verlo con un contexto más global. Que regularizar, más que ir con medidas agresivas. Regularizarlo e intentar dar la oportunidad de a que la entrada se produzca de una manera ordenada o bien controlada o requiriendo las necesidades de cada país en cada momento. Claro, es que se supone que no debe haber entrada ilegal, ¿no? Por eso. Lo que hay que hacer es coordinarlo y hacerlo de tal manera que sea regularizado. Yo creo que la solución es multilateral. O sea, siempre y cuando un país, tanto emisor como receptor de flujos migratorios, intente poner soluciones de forma individual, no va a conseguir absolutamente nada, son parches. Salvo complicar la situación. Es decir, incluso si conseguimos que Marruecos impida la concentración de personas en la frontera norte dispuestas a saltar la valla, se concentrarían en una frontera todavía más lejos, lo ha dicho Fernando, ¿no? Es decir, le hemos puesto un sitio y que hemos conseguido que las barcas sean peores, que las expediciones sean todavía
cambien más las peligrosas, rutas, que vayan a cambien las Canarias, rutas, que vayan en días de fiesta. En fin, que la tragedia que estamos viviendo hoy es porque los propios inmigrantes saben cuándo es festivo en España, que saben que hay menos plantilla en las fuerzas de seguridad. No, incluso antes se arrojaban al agua en pateras y los días que a buen tiempo. Ahora no, ahora buscan el mal tiempo. Claro. Incluso las barcas de juguetes con las que juegan nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros primos en verano en las playas, ¿no? Sí, sí. En fin, para intentar sortear la vigilancia policial. Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento del análisis que no tiene nada que ver con el de portada. Hablamos del gigante europeo EADS Casa. Acostumbrado como estamos a las buenas noticias aeronáuticas en Europa, en España y en Andalucía, hoy nos hemos llevado un susto. 5.800 despidos hasta 2016 en todas las plantas aeronáuticas de Europa. ¿En cuánto va a afectar a España? En 600 trabajadores. Tanto la dirección de Airbus como los propios trabajadores y de los sindicatos del Comité Intercentros señalan que cree que Andalucía será la menos afectada. No son capaces de descifrar si no va a haber ninguna merma, pero sí consideran que con los pedidos que hay para Andalucía es muy difícil que sufra recortes de plantilla, sino todo lo contrario. Pero en cualquier caso, pensábamos que iba muy bien la aeronáutica y iba a haber una reestructuración de 5.800 personas, 5.800 trabajadores en Europa, 600 en España. Paco. Bueno, se trata también de ver cómo todas las empresas, por muy bien que vaya el sector o por muchos pedidos que tengan, se reestructuran. ¿Para qué? Porque yo estaba escuchando las declaraciones del máximo responsable y se trata de una estrategia para ser competitivos, para ponerse al nivel del resto de empresas que trabajan en el sector aeronáutico. Bueno, vamos a ver. No solamente basta con ser competitivo e intentar ponerse al mismo nivel del resto de empresas, sino de atender las necesidades. Y había una serie de compromisos que parece que no van a cumplir con estos despidos. Bueno, lo van a camuflar como con un poco un reajuste, con bajas incentivadas. Pero recolocación de movilidad geográfica. Cambiando incluso la designación del nombre de la empresa. ¿Para qué? Para todo eso, ¿para qué? Para tapar, para tener un mayor nivel de dinero, para tener una... no solamente ser competitivos, sino para tener más beneficios, que es lo más triste de todo esto. De hecho, en Andalucía estamos viendo como la Junta de Andalucía desde el principio está apoyando este sector. Es estratégico para nosotros. Más de 6 millones de euros se han destinado ya a cualificación, a cualificar a los trabajadores. ¿Cómo vamos a permitir que esa reestructuración por interés de una empresa pueda afectar al trabajador andaluz? Bueno, Domingo Ureña, el presidente de Airbus, que ha convocado precisamente a los trabajadores a los comités en los próximos días, fuentes cercanas a la dirección han dejado entrever que Andalucía, ni la planta de Sevilla, ni la de Puerto Real, ni el puerto de Santa María van a sufrir merma. Sí, pero por los pedidos, no teniendo en cuenta la inversión que con el dinero de todos los andaluces se ha hecho en estos trabajadores y en este sector, que se ha situado como un sector estratégico realmente. Porque es una de las filiales más productivas, la de España, es donde va a haber menos despidos. De todas formas, al hilo de lo que decías, he estado mirando hoy y las acciones de EADS han subido en el último año un 84%. Evidentemente, estos planes de ajuste, decíamos, ¿el sector aeronáutico va bien? Pues sí, claro que va bien. Y por eso va a ir a mejor, porque van a duplicar su ganancia. Mientras se despiden personas, ¿no? Claro. Es que no me cuadran las cifras. Es decir, ellos tienen, el consorcio completo tienen 650.000 millones en pedidos comprometidos. Es decir, no es necesario los despidos. Otra cosa es que efectivamente se busquen márgenes mayores de beneficio o una posición de competitividad que decía hoy casi pornográfico de beneficio, ¿no? Decía la busca es rentabilidad a la bolsa. O sea, estamos hablando de decía el consejero delegado Tom Enders que es que tienen que competir con los países emergentes. Dice, claro, o sea, y además orientalizarnos, ¿no? Bueno, además que suena todo vosotros que conocéis bien bueno, y tú obviamente la trayectoria astillero, sabemos lo que puede hacer un país emergente al dumping asiático, ¿no? Efectivamente, con una empresa estratégica en España. Entonces, lo que yo no tengo todavía claro es cómo van a justificar la apuesta colectiva que ha hecho Europa por esa empresa, que ha sido pública. La apuesta colectiva ha sido pública, es decir, la propia división militar es un consorcio de países, de gobiernos comprometidos con esa industria. Hemos conseguido salir para adelante, hemos conseguido competir con Boeing y ahora nos dicen gracias por el viaje. Pero Raúl, aquí tiene que ver la división que más afectada se va a ver es la militar.
Y también coincide que con la crisis ha habido unos importantes recortes en todos los presupuestos de todos los gobiernos Sí, pero eso ya estaba en el resuelto. ámbito, bueno, pero es que evidentemente eso le habrá repercutido en que ellos tendrán menos actividad en las divisiones militares, que son las que se van a reducir ahora con estos recortes, ¿no? Que también afecta la situación general, ¿no? Se van a centrar más en la actuación civil. Sí, pero si seguimos manteniendo realmente esta concepción económica por la cual solamente el margen de beneficio es lo que nos tiene que orientar hasta el final, la única posibilidad que podemos tener es ir a una sociedad con un paro del 20 o del 30% de forma permanente y endémica. Y con mayores beneficios para los que ya Claro. tienen dinero Sí, y bueno, mayores si esto es un sector estratégico que lo es, ese paro, ¿no? O en tienen un Alemania, 7% en Estados Unidos. Por ahora eso mismo. que no tiene por qué ser... Bueno, pero... sí. Digo, como imagen del liberalismo más, ¿no? Sí, pero en Estados Unidos la desigualdad, por ejemplo, es mucho mayor que hay ahora aquí Pero en no, Europa, hay ¿no? que hablar de un Nosotros paro tenemos una empresa estructural de un estratégica, 20%. tenemos una serie con 120.000 personas trabajando, con una serie de países comprometidos en su viabilidad, y de repente la receta que nos da el Tom Enders es: voy a despedir a la gente. Y digo, joder, pues para eso hubiéramos vendido a Boeing, ya lo hubieran hecho hace 3 meses, no hubiéramos ahorrado el camino, ¿no? Es decir, yo de verdad que creo que hace falta recuperar un concepto empresarial donde al final no solamente primen los beneficios. Porque Sí, una empresa que cotiza en bolsa, lo primero que se busca es la rentabilidad. Sí, Y ya no, está, ya, y no además es de más. la bolsa además es absolutamente caníbal. Es decir, si tú presentas un ERE, enseguida suben las acciones. Tienen ¿no? Dice, potencial de crecer. Pero los en gobiernos también le han ese comprado sentido. el discurso a esas empresas, ¿no? En la entrevista del presidente del presidente del gobierno en El Mundo también habla de la necesidad de la moderación salarial, y es igual de nuevo esa simplificación entre competitividad que ya directamente parece que irremediablemente nos asocia a despidos, Pero ¿no? ya digo que la competitividad, por una vez, juega a nuestro favor. Que España es una de las filiales más competitivas y más rentables y en las que menos va a sufrir los recortes. Deberíamos alegrarnos también en ese sentido Sí, de, parece que se han hecho las de la cosas. experiencia, el know-how pero, que llevamos pero es verdad que aquí se le ha dado tantísimos años. a un sector que se le ha dado mucha importancia, y entonces se ha actuado siempre atendiendo a darle el beneplácito a todo lo Histórico, que Bueno, Madrid, dicen ¿no? que En Sevilla, en en Andalucía Cádiz. no va a haber despidos porque hay carga de trabajo hasta 2020, o sea que... Bueno, no se han hecho nos- tan mal las cosas, ¿no? Ahí Nos está quedan bien. 4 minutillos y sí quiero pedir, antes de pasar a la publicidad, una opinión sobre las declaraciones de Alberto Fabra, el presidente de la Comunidad Valenciana, que hoy en una entrevista al periódico El Mundo señalaba precisamente que Andalucía y Cataluña han cerrado centros de salud para mantener abiertos 7 canales de televisión. Los socialistas andaluces han saltado como resorte para decir que el PP demuestra su fijación con Andalucía una vez más, y además en este caso con una mentira, porque no se han cerrado centros de salud, dice el PSOE andaluz, a costa de mantener la RTVE abierta. A ver, brevemente. Bueno, Gran yo- desconocimiento de la realidad andaluza, como suele pasar fuera de nuestra región. Partido Se habla de Popular Andalucía y se recurre a ella con una facilidad y una gratuidad, ¿verdad?, para justificar cualquier cosa. Y yo diría también medias verdades por parte de todos, ¿no? Porque, bueno, es decía, cierto que en los han Andalucía se ha cerrado. cerrado un canal de televisión, pero también se han cerrado varios centros de salud. O, La Junta o hay lo- proyectos que están parados, que es lo peor quizás, ¿no? No, Que- no, que hay en el centro de proyectos- Sevilla se han bueno, cerrado varios centros de salud, también. la Junta de Andalucía ha argumentado que Pero es una medida proyectos de de hospitales ahorro para parados reorganizar, también. también se han parado. Entonces, Medias verdades por parte de Y todos. se ha recortado en los hospitales. Sí, pero No no, obstante, no no- parece que es personal, un no ejercicio debe- de Claro, demagogia. como en todos lados, como en todos lados. lo claro. evitable- No sirve Exacto. para justificar, desde luego, No, lo que que ha hecho Pero el no es presidente de cierto, no Valencia. es verdad. lo no que es sí es verdad. verdad que sí hay que plantearse, desde mi punto de vista, es la viabilidad o no de los canales públicos de televisión. Y más en este momento de crisis. O sea, tampoco es necesario que Andalucía tenga un canal de televisión con unos trabajadores, con unos periodistas o unos compañeros que tienen una serie de condiciones que son ventajosas respecto a incluso Absolutamente directivos fuera de políticos mercado, vamos. o dirigentes políticos. Vamos a ver, las cosas hay que también mirarlas en su justa medida. ¿Cómo los Y es tenían los cierto que no mexicanos, podemos no? estar permanentemente con el debate de la RTVA, como se tiene, o con un director general que no es ni director general, que es subdirector, con una lucha por no tener unos sueldos ajustados a lo que establece la ley de ajuste de sueldos, que haya directivos en Canal Sur o periodistas que ganen más que la presidenta de la Junta de Andalucía. Eso es insultante. Es que la Y eso lo presidenta- consiente la Junta de Andalucía. La presidenta gana poco, ¿eh? Los políticos, Pero eso, insisto, están pero eso, mal eso pagados. es otro ¿Verdad? debate. Pero Claro, hoy por sí, hoy sí. lo que no podemos tener es una RTVA que está luchando por evitar que se le baje el sueldo a sus trabajadores, o que se le ajuste en este caso, cuando todas las empresas periodísticas están sufriendo un ajuste bestial.
¿Por qué la que se paga con el dinero público de todos los ciudadanos no se tiene que ajustar? Sobre todo, bueno, también tendríamos que entrar a debatir ahí el servicio público que presta en realidad el canal, ¿no? Porque si esa es la base de su existencia, vamos a analizarlo. ¿Cuál es el servicio público que están prestando? Estás alimentando una empresa pública que otras televisiones autonómicas, un instrumento de propaganda. Venga, Raúl, como acaba ahora tú, parece. tienes un minuto, venga. Creo que Canal Sur es un servicio público, creo que está reconocido por un estatuto, creo que está votado por los andaluces ese estatuto, con lo cual, si el problema es de gestión, cambiemos a los gestores, pero no pongamos en cuestión los servicios públicos. El problema es que los políticos no se ponen de acuerdo ni para cambiar los gestores. Es que se pongan y de tenemos acuerdo. una empresa pública con más de 8 Cambiemos los millones políticos, pero no déficit. ataquemos a la institución, es que volvemos otra vez sobre lo están mismo. justificando todo el rato los propios compañeros de Canal Nou que es que los manipulaban, que era... Entonces ahora están diciendo que eso no era un servicio público de calidad y objetivo y... En fin, podríamos hablar de Televisión Española mismo, si quieren, que no es por Canal Sur. Quiero decir que hay que tener en cuenta ese respeto por lo público, el servicio público que no se le tiene. Es fundamental y la televisión autonómica es fundamental. Yo ¿La defiendo que es absolutamente ¿no? fundamental y que si el problema es de gestión, acordemos qué fórmula de gestión tenemos que tener para que sea político eficiente. Va a controlarse en un aparato de propaganda de ese poder como Canal Sur. Venga, vamos a hacer una pausa y volvemos en tan solo 3 o 4 minutos de publicidad con Carmen Torres, con Francisco Morón, con Sara Armesto y con Raúl Limón, aquí en A por Todas. Seguimos aquí en 8 Televisión en compañía de 4 periodistas, de Carmen Torres, del Mundo, de Raúl Limón, del periódico El País, de la cadena SER, viene Sara Armesto y Francisco Morón, de Europa Press. Y vamos a poner encima de la mesa el pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida sobre una de las cuestiones que precisamente el PSOE ha admitido hoy que va a trabajar conjuntamente, estaba firmado de hecho en el pacto de gobierno, la reforma de la ley electoral, aquella que aspira y que ansía la coalición de izquierdas. Ahora bien, el PSOE dice que sí, que va a admitir la creación de ese grupo de trabajo, pero que tendrá que alcanzarse un consenso con todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, lo que, sin lugar a dudas, retrasa o condiciona ese posible acuerdo, ese grupo de trabajo, esa medida para intentar reformar la ley electoral. Vamos en primer lugar con Sara Armesto, que está precisamente en la rueda de prensa Juan Cornejo. ¿Qué actitud has visto tú en el Partido Socialista? Bueno, pues que el PSOE no puede negarse a abrir ese debate porque está en el pacto de gobierno que suscribieron a ambas fuerzas el pasado año, pero sí parece que ahora el PSOE que ponga esa condición que no ha puesto en otras ocasiones cuando ya se reformó la ley electoral para, por ejemplo, hacer incompatible el cargo de diputado con el de alcalde, ahí entonces se aprobó la ley con el rechazo del PP y al PSOE no le importó, ahora que ponga esa condición... Parece un poco que quiere, a sabiendas, que dificultar que se apruebe una reforma que todos sabemos que va a beneficiar a Izquierda Unida y puede perjudicar a los partidos mayoritarios como PP y PSOE, ¿no? Creo que ni el PP con toda probabilidad se opondrá y al PSOE ahora mismo tampoco le beneficia con Izquierda Unida en auge que tenga la posibilidad de lograr más escaños, porque además la reforma electoral, recordamos, la que defiende ahora Izquierda Unida, ellos no piden que se amplíe el número de diputados del Parlamento andaluz, que está en 109, sino que se avance, que se haga una mejor proporcionalidad. Así que aventuro que tendrán debate para el próximo año, lo siguiente. A ver, Paco, Carmen, Raúl. Bueno, es una patada más hacia adelante al debate, no al eterno debate desde los partidos pequeños que quieren reformar la ley DON o el método para estructurar las cámaras autonómicas o la Cámara General. Sin embargo, los grandes partidos no les interesa. ¿Por qué? Porque de esta forma se garantiza una mayor representación en los parlamentos. Y cerrar Punto. las puertas a otros Cuando minoritarios. cuando al Partido Socialista le interesó reformar la ley sin el apoyo del PP para perjudicar al Partido Popular y evitar que muchos alcaldes suyos estuviesen en el Parlamento y tuvieran que dejar la Cámara Autonómica, la sacó adelante con Izquierda Unida. Vamos a ver a Juan Cornejo y seguimos hablando sobre este asunto. Juan Cornejo, este mediodía, en la rueda de prensa tras la Ejecutiva Regional Socialista. No va a haber una ley electoral si no hay un consenso amplio, porque no estamos de acuerdo, porque cuando hemos visto lo que ha ocurrido en algunas comunidades autónomas, se nos pone el vello de punta. Es decir, un partido político, aunque le salga la matemática, sin un gran acuerdo o consenso, no puede modificar la base de la relación
de las elecciones o de la representación en una comunidad autónoma. Juan Cornejo abocando al consenso, Raúl. Creo que se equivoca de origen, es decir, la reforma de la ley electoral no debe responder a un gran consenso o amplio consenso entre partidos, debe responder a un amplio consenso social. Y a mí todavía me resuena en el eco de no nos representan. Lo mismo él no lo escuchó, pero yo lo escuché muchísimo, muchísimos días, muy fuerte, y vi a mucha gente en la calle criticando y posicionándose en contra de la situación actual de representación en los parlamentos. Con lo cual, si está intentando parapetarse la excusa de que la legitimidad de los diputados nos lleva a que nosotros tenemos que buscar el más amplio consenso dentro del Hospital de las Cinco Llagas, se equivoca. Eso se equivoca un argumento que estaba muerto, porque ya el año pasado reformaron la ley sin la necesidad del apoyo del Partido Popular. Efectivamente. No, lo que Pero sí, les lo que pasa es que- interesaba. Ahora no, Sí, hoy- efectivamente. Sí, hoy también ha dicho que esta reforma va a afectar a más. profunda y que No, es diferente, profunda una no. incompatibilidad de Una casos cosa, concretos. hoy- Profunda A no, mí lo que pasa me es que perjudica mojo. al Partido Socialista y al Partido Popular. Una Claro. apuesta. A ver, que no se que va a hacer una reforma. apuesta. Firma el No papel, se reforma. coge el boli. ¿Qué queréis que nos apostemos? No se reforma. Susana Díaz convoca elecciones antes de que haya ninguna reforma Claro, aprobada Por en el supuesto, Parlamento. creo que nadie va a apostar Vamos, en no tu se va a contra. reformar, O sea, pero ni en esta podemos legislatura, discutir. ni en la siguiente, ni en la otra. En los 20 años que va a gobernar no se pero va a como reformar. la otra Con 20 años, eso es lo que tú firmas, 20 años de Susana Eso es Díaz. lo que ella dijo en un almuerzo, que lo publicamos en El Mundo, con una serie de jóvenes dirigentes. Dijo, es la hora de nuestra generación y si lo hacemos bien podemos seguir gobernando 20 años, también- pero ahora tam- nosotros. también- como Ahora su predecesor. nosotros. También la ha reconocido- generación, no también- la Lo que también pasa es Ella. que lo de la generación se ha quedado en ella, al final. Está Tampoco gobernando Tampoco dijo ella dónde Porque puede haber, gobernaría. en Tampoco dijo Andalucía. en dónde. Andalucía. Claro. y que puede haber una renovación en el PP que también sea de la misma generación. Lo mismo De se todas refería a formas, eso. fuera de broma, es muy interesante el debate que plantea. Ella que decía en el reportaje que le preocupa mucho el think tank de la gente y lo que piensan, todos estos movimientos 15M es su principal reivindicación. ¿Hasta qué punto puede jugar con esa reivindicación de lo que quiere la gente, decir sí, pero no? Sí, va a jugar creando un grupo de trabajo. Exactamente, Que va a durar pero lo que va a durar el gobierno, que pero ya ella ha luego dicho va a hoy primar que le tu está costando interés. mucho mantenerlo y que aunque su idea es agotar la legislatura, veremos a ver qué pasa. Vamos a tener Y elecciones en un año. siempre hemos dicho, O sea si que- quieres darle una patada a algo para adelante, crea un grupo de trabajo. En el Parlamento ya hay uno, una el jueves van a comisión de aprobar expertos, otro. ¿no? Exacto. Y aquí ahora la se pena va- es se ver va a a esa quedar. Izquierda Unida que dice que está tan fuerte, esa Izquierda Unida que está manejando el gobierno, que está rentabilizando tanto su presencia de gobierno, si es capaz de plantarse Es muy y interesante exigir el papel que se tiene ahora cumpla. Izquierda Unida por delante, ¿no? Y con el auge que está teniendo Maillo, el declive de Diego Valderas y hasta qué punto van a dar ellos esa batalla, ¿no? Hasta qué Pues punto yo se creo que van a ambas- revelar. Y- ambas pero formaciones Cuidado saben con que no van tensar mucho la cuerda, que la prerrogativa para convocar elecciones las tiene Susana Díaz. Claro, ella va a convocar. Sí, pero yo creo que ambas formaciones saben que no van a llegar juntas al final de la legislatura, que Estamos acabarán hablando de un año y rompiendo. pico, los dos lo en saben, claro ¿no? que sí, año y algo, porque además a ambos les interesa Posiblemente llegar antes de las separados. municipales, ¿no? De 2015. Antes, ¿no? Sí, claro. Entonces, hasta ahí, ¿cómo llegamos? Un año y Te queda un poco. año y pico haciendo campaña con el poderoso... Con comités de expertos. Con la Creando- plataforma... creando comisiones. No, Izquierda Unida se puede arrogar las medidas estas Más sociales, de sí. los desahucios, de la luz y el agua, no sé si lo de los comedores... en fin, ahora tienen que luchar por un espacio común en un tiempo limitado y puede ser muy interesante lo que apuntas, ¿no? Que Izquierda Unida cambie, que deje de ser vista por lo menos como un comodín, ¿no? Y como un Hombre, partido cómodo. Izquierda Unida ha apostado a ser algo y le van a pedir cuentas, Con va a este tener que cambio. rendir cuentas. También, Bueno, hoy leí- también se va a presentar con una cara diferente a la que está en el gobierno. Ya con la Y estamos negociación del presupuesto escuchando además tensaron. declaraciones Mucho. que no habíamos visto en este año y pico de cogobierno, ¿no? En Cordópolis creo que se llama, y antes de empezar la portada de esta noche leía a Elena Cortés una entrevista a la consejera de Fomento diciendo que ellos han sido capaces de dar un sello al gobierno andaluz que el PSOE no ha sido capaz en los últimos 20 años. Ese tipo de declaraciones, no sé Están si decirlo rentabilizando. hirientes, Maillo también pero lo dijo, ¿no? Que el cambio ya lo habían traído Ellos están rentabilizando su al presencia en el gobierno, no gobierno, Susana Díaz. Y hacen bien, porque es que Lógico. tienen razón, ¿no? Que esas medidas las ha impulsado Izquierda Unida. Lo que pasa es que el PSOE le lleva muchos años de ventaja a la hora de patrimonializar y de rentabilizar y de saber vender las cosas. Un último choque en este tipo de medidas más sociales es cuando Diego Valderas, el vicepresidente, anunció por su cuenta
lo de sufragar el gasto del pago de la luz y el agua. Ahí en el gobierno sentó bastante mal ese tipo de ese anuncio. Y casi al mismo tiempo además, la Limón, el alquiler compensado, Elena Cortés, claro, ¿no? Entonces ahí el PSOE está viendo que bueno, que va a tener que tener mucho cuidado con ese tipo de anuncios, de medidas o de proyectos, porque los rentabiliza 100%. Eso ya lo está cambiando Susana Díaz, ¿no? Desde Claro. que ya ha llegado, parece que está movilizando más también a la militancia, al partido, para que rentabilice y también sepan capitalizar. Bueno, el Congreso lo dijo, ¿no? Esas medidas, El claro. Congreso de Granada, Un ¿no? aviso. Y luego Izquierda Unida le respondió con el anuncio del grupo de trabajo de renta básica. Parece que sí, que se están tensando y con el Están presupuesto se ha posicionando, visto, ¿no? sí. Esa- Y es solo el principio. Bueno, último elemento de análisis con los 4 periodistas que nos acompañan esta noche en la tertulia periodística, con Carmen Torres, con Raúl Limón, con Francisco Morón y con Sara Armesto. Les hablamos de José María del Nido, el abogado sevillano que ha dejado de ser presidente del Sevilla. Hoy ha dimitido en una Junta General de Accionistas Extraordinaria después de la condena del Supremo por prevaricación y malversación que le condena a 7 años de cárcel. El Tribunal Supremo ratifica la primera condena en primera instancia de la Audiencia de Málaga que certificó que el letrado José María del Nido pues cobró cantidades millonarias del Ayuntamiento de Marbella que no justificó posteriormente, ni posterior ni anteriormente, vamos, que simplemente recibió casi 3 millones de euros de las arcas públicas marbellíes. Hoy ha recibido muchísimos aplausos, muchísimos elogios por parte de simpatizantes, aficionados, directivos, plantilla en el antepalco del Nervión, que vienen a suceder los apoyos políticos públicos que ha recibido en los últimos días. José María del Nido. Para terminar, quiero pedir disculpas a la ciudad de Sevilla y en especial a todos los sevillistas por haber sido condenado estando en el cargo de presidente de la entidad. Solo puedo decir que siempre me he considerado inocente y que me equivoqué. Si hubiera sabido que lo que ha pasado iba a ocurrir, habría dimitido mucho antes de que esto se hubiera producido. José María del Nido, reconociendo, dice que se ha equivocado, que se ha mantenido en el cargo, pero que si hubiese sabido que le iban a condenar, hubiese dejado la entidad. Vamos a empezar contigo, Paco, que eres sevillista. ¿Tú como sevillista te sientes dolido porque José María del Nido haya seguido como presidente? Me parece lamentable la actitud del Nido, lamentable de los que han aplaudido y es incomprensible. No entiendo quién aconsejó al señor Zoido a salir diciendo que lamentable este tipo de condenas, ni a la delegada del gobierno que saliera diciendo que era una mala noticia. Una mala noticia es para los ciudadanos de Marbella que se han llevado 3 millones de euros, ¿no?, de las arcas del Ayuntamiento de Marbella, ¿no? Y del Nido, más que pedir disculpas a los sevillanos, serían los marbellíes, ¿no? Que a los que ha robado, ¿no? A sus compañeros. Entiendo, ¿no? Y además y luego, que no aparte es de ahí, verdad. O sea, que se mantiene en el cargo mantiene en el porque cargo. creía que esto no iba a llegar, además es un mal abogado. Ya la había condenado es la todo lo audiencia de contrario, Málaga. se mantiene en el cargo Para porque utilizar el pretende, cargo. claro, utilizar el De hecho, más asociacionista. la soberbia que siempre ha tenido, que se morirá siendo un ser soberbio, se demuestra cuando él contesta a un periodista, a un compañero, le dice que todavía no está en la cárcel. Y es más, que él va a recurrir, que va a ir al Constitucional. Sí, precisamente que va a es el pedir periodista del indulto periódico El y Mundo el dice que le que ha pregunta: habido ¿usted va a muchos seguir gobernando indultados? el Sevilla desde la cárcel? Exactamente Y yo eso. todavía no estoy en la cárcel. Exacto. ¿sabes? Y él No, dice, pero y deja claro voy que a va a seguir. Dice, me voy, pero voy a seguir ahí. Sentiréis mi aliento en el cogote. O sea, que pretende seguir dirigiendo el club desde la cárcel. No, la verdad que todo esto Eso sí que es una mala noticia. es lamentable y triste que Vamos. haya gente que aplaude a un señor que se ha llevado dinero público. Se ha llevado casi 3 millones, Fernando, para puntualizarlo, en intervenciones profesionales no existentes o innecesarias. Bueno, y que tiene una causa más pendiente, ¿eh? Y que dicen que va a ser más gorda, vamos. O sea, que estamos hablando de una situación... Porque ahora mismo con 7 Incomprensible. años de cárcel, yo no sé al final con No. las reducciones cuánto puede ser efectivamente, 3 o 4 Bueno, pero son años. 3/4, o sea... 3 años, Claro. 3 años dirigiendo el club, eso es lo que él pensará que puede hacer. Desde la cárcel, después salir y ya volver, no sé. No, bueno, él no puede seguir ejerciendo como cargo. Porque Después, cuando cumpla Los condena, estatutos los se lo estatutos lo impiden. impiden. Pero no obstante, si la pena es que ha utilizado el club, ha utilizado la ciudad, ha intentado usar su posición como presidente de un club de fútbol para poder manipular o salvarse dentro de lo que había de esa condena. Pero no puedes salir hoy diciendo que lamentas y que te has equivocado por seguir en la presidencia del club, cuando tú eres consciente, cuando la audiencia te condena a 7 años y medio, que no te lo van a quitar, que no te lo van a reducir, salvo que esperabas que por ser presidente de un club te pudieran dar un trato de favor.
Yo no puedo entender los aplausos de hoy, que aplauden, que prevaricó, que malversó, que robó, pero entiendo aún menos, yo hasta cierto punto puedo entender que son gente que ha trabajado con él estrechamente, que pueden tener unos sentimientos, que están ajenos a esta causa, pero lo que decía Paco al principio, ¿no? ¿Qué hace la delegada del Gobierno diciendo lo que dijo? Y el propio Zoido diciendo que era una mala noticia para la ciudad. No, será una buena noticia para la ciudad de Sevilla, que deja de tener en una de sus instituciones señeras pues a un señor que está condenado, ¿no? Y que no hay impunidad para nadie, porque él todavía está en libertad. Lo que decías tú de la utilización del cargo, ahora a ver si promueve lo del indulto. Aprovechando su buena relación con los dirigentes del PP. Lo ha dicho. Hoy lo ha dicho. Ha dicho que hay tres herramientas para evitar la cárcel. Una ha dicho que es un recurso ante la sección segunda del Supremo, que no ha explicado en qué sentido, en qué dirección. De hecho, hoy hemos consultado a la experta jurista de algunos medios de comunicación y nos ha dicho que ella no entendía qué recurso cabía. Luego, el amparo ante el Constitucional, que dice que es muy difícil. Pero aparte, no te paraliza porque es superior la condena a 5 años. Claro. O sea, vamos a ver. En cuanto a la Audiencia Nacional, la Audiencia de Málaga, provincial de Málaga, reciba la notificación del Supremo, hay unos 10 días aproximadamente para que este señor tenga que entrar en prisión. Tú puedes ir al Constitucional, pero el Constitucional, al ser una condena superior a 5 años, no te paraliza. En teoría debe de ingresar en prisión. Expertos juristas nos han indicado que la Navidad la va a pasar en prisión. Y lógicamente la petición de indulto tampoco paraliza lo que es el cumplimiento. Lo que esperemos es que estas declaraciones bastante desafortunadas de dirigentes del PP andaluz, como el presidente Zoido o la delegada del Gobierno Crespo, no sean antesala a eso, a intentar crear un clima de proclive a un indulto, ¿no? No obstante, tampoco es el primer dirigente político que hemos visto entrar a la cárcel, ¿no? De fútbol tampoco. O sea, perdón, futbolístico, ¿no? Pero yo creo que lo que ha intentado precisamente era la jugada esa, ¿no? El hacer público, el intentar ganar una especie de adhesión popular, que saliera a despedirle y tal, y no lo ha conseguido. No lo ha logrado. De hecho, había 200 viris radicales del Sevilla fuera, ¿no? O sea, y en contra. Sí, por eso yo creo que no había una gran masa social en la calle. Ese tiro le ha salido mucho mal. menos. Bueno, pero mientras la pelota entre y el Sevilla ve bien, nadie echará de menos a Del Nido, y en el momento que todo se tuerza o vaya mal, todo el mundo se acordará de la época de Del Nido y todo el mundo dirá que la justicia ha afectado a la historia 2 años por la audiencia, 2 años. Casi 2 y en años. estos 2 años ni la afición ni a nadie le ha parecido... Bueno, sí, él en el campo de fútbol, la sección más radical o la sección de ultras del Sevilla sí se ha mostrado en contra de la permanencia de él en el palco, ¿no? También es verdad que ha coincidido cuando él se puso más duro con los radicales, intentó que no entraran en el campo. Todo el mundo tiene el derecho a la presunción de inocencia, pero cuando era una sentencia tan dura de la Audiencia de Málaga, era tan dura y anticipaba lo que podía ocurrir, pues no se entiende evidentemente que este señor permaneciera en el cargo. Sinceramente, yo creo que lo honesto hubiera sido en aquel momento retirarse, haber esperado la sentencia del Supremo, que si hubiera sido favorable a él, pues bueno, por el que él maneja el club, él podía haber vuelto entonces, pero no haber permanecido en la presidencia. Es más, como anécdota, lo que hablamos de usar el cargo, Del Nido y el Sevilla ha estado visitando colegios y escolares. El colegio de mis hijos, por ejemplo, ha ido allí, el Sevilla, igual que ha ido el Betis, y hay un señor condenado que está allí presente como ejemplo o como ante los niños, ¿no? Que también hubo muchas quejas de muchos padres por este tipo de actividades, ¿no? Pero eso es lo que lleva a tener a personas condenadas en cargos de esa representatividad. O que el alcalde de la a Messi ciudad también le han jaleado muchísimo a Messi. En el Barça también le han jaleado muchísimo los seguidores cuando Hacienda le reclamaba millones de euros. Qué poca ejemplaridad hay en el fútbol, sí. Lo que el fútbol no pueda, las pasiones que levanta. Bueno, vamos a ver cuál es la opinión de los ciudadanos, de otros periodistas, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter. ¿Qué es lo que han dicho en las principales páginas de Internet? Llega Mundo Blog. Mundo Blog, que cada noche lleva la firma de Manu Guerrero. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Día festivo hoy en Andalucía, que sin embargo no se ha notado en las redes sociales porque se ha registrado una gran actividad sobre los grandes temas de actualidad. Si les parece, empezamos con esa sonada dimisión de José María Del Nido como presidente del Sevilla Fútbol Club. Sobre ello hemos leído comentarios como estos. Por ejemplo, Izquierda Unida del Viso dice: Carmen Crespo, del PP, lamenta la condena a Del Nido por ser una persona representativa. Francisco Valero Gil, después de escuchar a Del Nido, es igual a Lopera. Hoy más que nunca me da vergüenza que 2 aficiones tan grandes estén representadas por estos individuos.
Carlos Moreno: lo siento del Nido, pero no me das ninguna pena. Un ladrón menos en las calles y en el fútbol. Ahora toca apechugar con lo que se te acusa. Adrián Hernández dice: no entiendo cómo hay gente que se compadece y apoya a Del Nido. Si delinquió, que pague como haríamos todos y punto. Y una de humor con el Gran Wyoming, donde vemos a Fabra, Matas y a Del Nido subidos en el metro mientras leemos un cartel que dice: próxima estación, Alcalá Meco. Living la vida ultra dice: próximamente Del Nido, game over, y un montaje con Del Nido entre rejas. Sobre la metedura de pata de Fabra con Andalucía hemos leído el siguiente tuit. Paolo 2000 dice: Fabra saca pecho con Canal Nou, dice que Andalucía ha cerrado centros de salud para mantener sus teles. Habla de farmacias, Bonico, le dicen. Y hoy, como saben, el cantante de Reincidentes ha tenido a sus familiares y amigos con el corazón en un puño porque desde el viernes no se sabía nada de su paradero. Sobre este asunto hemos leído cosas como estas. Por ejemplo, Andaluces Diario dice: Estados Unidos acusa a Fernando Madina, cantante de Reincidentes, de causar alteraciones en estado de embriaguez. Unai Macías dice entonces: a Fernando Madina lo han trincado por agarrarse una moña de espanto en Miami. Al menos le cundió la noche al hombre. Alejandro Copete dice: tú y yo lo sabíamos, Fernando Madina ha hecho un Melendi en toda regla. Laura Palmer Vive dice: Fernando Madina no estaba muerto, estaba de parranda. Mandra Infinitez dice: si retienen a Maruenda en Miami 3 días, tienen que cerrar la Sexta. Sobre otros asuntos, Eduardo Garzón, por ejemplo, dice: el gobierno baraja aplicar el IVA a más productos de consumo. Su incompetencia y ruindad no tienen límites. Juanma Vidal dice: la crisis obliga al 14% de los españoles a trabajar por debajo de su potencial laboral. Gracias, señor Montoro, dice Juanma. Jesús Maraña, por último, dice: pero qué afición tienen los grandes patriotas por las empresas que echan raíces en paraísos fiscales, y comparte un artículo de Infolibre donde leemos que 2 compañías creadas en un paraíso fiscal controlan la empresa de material bélico para la que Aznar hizo gestiones. Gracias, Manu Guerrero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y casi el punto y final lo va a poner, como siempre los lunes, la columna de cierre que firma desde Cádiz Fernando Santiago. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al presidente del Sevilla, José María del Nido. La jueza Alaya ha iniciado los trámites para la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. El secretario general de la Unión General de Trabajadores en Andalucía ha presentado su dimisión. Parece como si las aguas del Mar Rojo hubieran caído sobre nuestras cabezas cuando creímos que el mar se había abierto y nos había mostrado el paso expedito hacia la tierra prometida. Todas aquellas costuras que podían romperse se están rompiendo. Acabó aquella Arcadia feliz en la que vivimos, donde todo el mundo hacía negocios, todo el mundo ganaba dinero, había subvenciones para todo el mundo. En la Junta de Andalucía se ataban los perros con longanizas, los ayuntamientos recalificaban suelo, venían empresas constructoras, empresas hoteleras, y parecía que iba a llegar la felicidad, que se iba a acabar con el desempleo, etcétera. Ahora todo se está volviendo en contra nuestra y los clubes de fútbol tienen a sus dignatarios de hace 10 años o en prisión o a punto de entrar en ella. Los agentes sociales están en entredicho y algunos poniendo pies en polvorosa. Los representantes institucionales de la Junta de Andalucía y de muchos ayuntamientos están procesados, están condenados. Y parece que una de las plagas de Egipto ha caído sobre nosotros. Esperemos que esto sirva para algo, que vayamos a una administración más austera y sobre todo que haya una epidemia de honradez en los gestores de las instituciones, en los dirigentes de las entidades y organizaciones sociales, y que se administren los dineros de los demás, los dineros públicos y los que son de las entidades y organizaciones de carácter general, las instituciones, los clubes, se administren con eficacia y con probidad. Ahora estamos siendo el ejemplo de todo lo que no debería haber ocurrido. Cuando uno va fuera de Andalucía,
En vez de preguntarte por el clima, por las playas, por las fiestas, ahora preguntan por los ERES, por la UGT, por el Sevilla Club de Fútbol, por el Betis y cosas así. Creo que si existiera esa marca Andalucía, que de alguna manera la marca Andalucía es la marca España, pero si existiera una marca Andalucía diferenciada, ahora estaría cubierta de lodo, y lo que va siendo menester es que la limpiemos entre todos y restituyamos la imagen de Andalucía y se sitúe Andalucía en un nivel de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de honradez. Yo creo que eso es lo que están esperando la inmensa mayoría de los andaluces, y en eso nos tenemos que remangar y ponernos todos. La columna de cierre desde Cádiz con la firma de Fernando Santiago. Nos queda poco tiempo, el justo prácticamente para despedir. Francisco Morón, buenas noches, muchísimas gracias. Sara Mesto, igualmente, gracias. Carmen Torres. Que digo que nos gustaría poder poner ese titular algún día, ¿no? Epidemia de honradez. Epidemia de honradez, buen titular, Ojalá, buen titular. ¿no? Que decía Fernando. Raúl Limón, especialmente, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues les dejamos ahora con A por Todas Fútbol, con Santiago Ortega, que por cierto recibe la visita del administrador judicial del Betis, del que estamos hablando hoy tanto de fútbol, pues recibimos la visita de José Antonio Bosch. Será eso a partir de las 11, dentro de 3 o 4 minutillos. Antes les tenemos que comentar que mañana volveremos con el portavoz de Equo en Andalucía, Esteban de Manuel, y nos van a acompañar en la tertulia Juan Méndez, Ana Pérez Luna, Rosa Yacer y Enrique Cervera. Y como siempre, volveremos a por todas. 8.